En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Toca en esta ocasión dar una plática, una conferencia, sobre la Eucaristía o la Santa Misa. Recuerdo, soy el padre Sergio Pérez, superior de la comunidad monástica del Mactas, es decir, el Santuario del Bautismo del Señor en Jordania. Me propongo dar en esta ocasión una catequesis mistagógica sobre la Santa Misa. Explicaré a continuación de qué se trata. En la antigüedad cristiana, existía un tipo de catequesis especial llamada justamente mistagógica, que a diferencia de las catequesis ordinarias, era impartida después y no antes del bautismo, que era administrado por el obispo mismo, no por subalternos, sino por los párrocos, sino en la noche de Pascua, el obispo, después de haber conferido los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía, los días subsiguientes se dedicaba a explicar estos misterios a los catecúmenos que habían recibido el bautismo. Su objetivo, como dice el nombre, era introducir a los fieles en las profundidades del misterio. Era el momento en que se revelaban a los neófitos los misterios más sagrados que se habían tenido escondidos hasta ese momento en razón de la disciplina del arcano, es decir, para evitar toda profanación posible. La Eucaristía era el centro y el corazón de la catequesis mistagógica. Basta leer las catequesis, por ejemplo, de San Cirilo de Jerusalén, Santo Padre, obispo de Jerusalén del IV siglo, para darse cuenta de la solemnidad y el clima espiritual que se respiraban en esos momentos. Ahora bien, el modo más simple y directo para ilustrar el misterio eucarístico es comprender la Santa Misa en la que este misterio es celebrado y vivido. Por tanto, vamos a intentar seguir este camino. Para nosotros la Eucaristía no es algo nuevo, algo a descubrir, es algo antiguo y familiar, pero precisamente por esto quizá necesita ser rescatada de la rutina, de la costumbre. Uno de los fines que San Juan Pablo II en su carta apostólica asignaba al año eucarística del 2004 era justamente de resucitar lo que él llamaba el estupor eucarístico, es decir, la capacidad de asombrarse nuevamente ante la enormidad, como la definía el autor francés Paul Claudel, a la Eucaristía. La Santa Misa, si dejamos de lado los ritos introductorios y los ritos conclusivos, podemos dividirla en tres momentos esenciales: la proclamación de la palabra de Dios, es decir, la liturgia de la palabra, y dentro de la liturgia eucarística, lo que es la consagración, en segundo momento, y el tercero, la comunión. Vamos a reflexionar entonces sobre cada una de estas tres partes: la liturgia de la palabra, la consagración y la comunión. Ante todo, entonces, la liturgia de la palabra. En los comienzos de la Iglesia, la liturgia de la palabra estaba separada de la liturgia eucarística. Los primeros cristianos participaban en el culto del templo, donde escuchaban la lectura de la Biblia y recitaban los salmos y las oraciones junto con los hebreos. Hasta ese momento no había una distinción neta entre los hebreos y los primeros cristianos. Y luego, aparte, los cristianos se reunían en sus casas para partir el pan, es decir, para celebrar la Eucaristía. Eso lo pueden ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43. Pero muy pronto esta práctica se hizo imposible, tanto por la hostilidad recibida por parte de la comunidad hebrea, como por el hecho de que las Sagradas Escrituras habían adquirido ya para los cristianos un sentido nuevo, todas ellas, incluso el Antiguo Testamento, orientadas a Jesucristo. Fue así como escuchar la Sagrada Escritura, es decir, escuchar y meditar la Sagrada Escritura, se trasladó del templo o la sinagoga a los lugares del culto cristiano, convirtiéndose en la actual liturgia de la palabra que precede a la plegaria eucarística. Ustedes saben, un autor, San Justino, del siglo II, tiene una descripción de la celebración eucarística
en la que están presentes todos los elementos esenciales de la misa actual. San Justino, que digamos, es un santo padre de la zona de Palestina, del siglo II, mediados del siglo II, conservamos de él un diálogo con Trifón, que es un diálogo, es una especie de apologética contra la religión judía y contra los paganos. Tiene dos apologías. Bueno, una de estas apologías, que es la primera apología, en el capítulo, si no me recuerdo mal, 62-63, describe cómo celebraban la Eucaristía, y ahí se puede perfectamente ver cómo esta celebración estaba dividida en la liturgia de la palabra, es decir, la escucha de la palabra de Dios, la consagración y la comunión. Escuchadas en el contexto litúrgico, las lecturas bíblicas adquieren un sentido nuevo y más fuerte que cuando son leídas en otros contextos. El objetivo de tales lecturas no era tanto el de conocer mejor la Biblia, cuanto el reconocer a quien se hará presente en la fracción del pan, el de iluminar cada vez mejor algún aspecto de este misterio que se va a revivir. Es lo que se ve, por ejemplo, en el episodio de los discípulos de Emaús, que escuchando la explicación de las Escrituras mientras iban por el camino, el corazón de los discípulos comenzó a arder, a disponerse, a ablandarse, de modo que luego fueron capaces de reconocer a Jesucristo en la fracción del pan. Escuchando el episodio de Zaqueo, cada uno de nosotros debería ser tocado por su actualidad. Yo soy Zaqueo. A mí se dirigen las palabras de Jesús: hoy debo alojarme en tu casa. De mí, tras haber recibido la comunión, se podría decir con toda verdad, ha ido a alojarse a la casa de un pecador. Y es a mí a quien Jesús podría decir: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Otro ejemplo, el último, el Evangelio de las bodas de Caná. Con claridad meridiana debería aparecer a nuestros ojos cómo en la misa se renueva el milagro de Caná. El diácono que llena los cálices con el vino es uno de los servidores que llenaban las tinajas de agua. En el momento de la consagración deberíamos sentir que estamos asistiendo al milagro del agua que se convierte en vino, y mucho más que eso. Y en la comunión sentirnos como uno de los invitados que era consciente de saborear el mejor vino. Digamos que no se trata de una aplicación arbitraria, porque se sabe que el simbolismo eucarístico está dentro del relato evangélico de Caná. Pero no solamente los hechos, sino también las palabras del Evangelio escuchadas en la misa adquieren un sentido nuevo y más fuerte. Y a colación de esto traigo el testimonio de un sacerdote que se encontraba celebrando misa en un pequeño monasterio de clausura, y como texto evangélico tocaba ser leído un texto del capítulo 12 de San Mateo, donde se encuentran las siguientes palabras: aquí ahora hay uno que es más que Jonás, aquí ahora hay uno que es más que Salomón. Estas palabras le quedaron impresas profundamente al sacerdote. Entendió que los dos adverbios, aquí y ahora, significaban verdaderamente aquí y ahora, es decir, en ese lugar y en ese momento, no solo en el tiempo en el que Jesús estuvo en Palestina hace tantos siglos. Este sacerdote cuenta que sintió un escalofrío que lo sacudió de su sopor, porque allí delante de él había uno que era más que Jonás, uno que era más que Salomón, más que Abraham, más que Moisés. Estaba el Hijo de Dios vivo y verdadero. Y concluye este sacerdote que desde ese día esas palabras se le hicieron queridas y familiares de un modo nuevo. A menudo, al celebrar la Santa Misa, en el momento de hacer la genuflexión y levantarse después de la consagración, le venía a repetir en su interior: aquí hay uno que es más que Salomón, aquí hay uno que es más que Jonás. Hasta aquí la primera parte o el primer momento de la Santa Misa, la liturgia de la palabra, en esta catequesis mistagógica que estamos tratando de presentar. En segundo lugar, la consagración. Pasamos entonces a explicar este segundo momento de la misa, que es la liturgia eucarística. Jesús, después de haber partido el pan, y mientras lo daba a sus discípulos, dijo, esto está en Mateo 26:26, en Lucas 22:19, tomad, comed, este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Tengo aquí el testimonio del mismo sacerdote sobre sus reflexiones al momento de la consagración eucarística, que nos ayudarán también a nosotros a descubrir esta dimensión, podríamos decir, personal y eclesial
de la consagración eucarística. Cito al sacerdote, dice: desde mi ordenación yo vivía el momento de la consagración en la Santa Misa del siguiente modo. Cerraba los ojos, inclinaba la cabeza, trataba de aislarme de todo aquello que me rodeaba para ensimismarme solo en Jesús, que en el cenáculo, antes de morir, pronunció por primera vez aquellas palabras: tomad y comed. La misma liturgia favorecía este comportamiento, haciendo pronunciar las palabras de la consagración en voz baja y en latín, inclinados sobre las especies, vueltos hacia el retablo y no hacia la asamblea. Pero luego un día me di cuenta de que tal comportamiento por sí solo no expresaba todo el significado de mi participación en la consagración. Aquel Jesús del cenáculo, en aquella circunstancia histórica, decía el sacerdote, ya no existe. Ahora existe Jesús resucitado, o mejor, para ser exactos, el Jesús que había muerto y que ahora vive para siempre. Este Jesús es el Cristo total, cabeza y cuerpo inseparablemente unidos. Así pues, si este Cristo total es el que pronuncia las palabras de la consagración, también yo las pronuncio con él. En el gran yo de la cabeza, Cristo físico, se esconde el pequeño yo del cuerpo que es la Iglesia. Y está también mi pequeñísimo yo. Y también él dice a quien está delante: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Desde aquel día, concluye el sacerdote, desde el día que comprendí esto, ya no cierro los ojos en el momento de la consagración, sino que miro a los hermanos que tengo delante, o si celebro solo, pienso en aquellos que encontraré durante el resto de la jornada y a los que tendré que dedicar mi tiempo, o pienso inclusive en toda la Iglesia, y dirigiendo a ellos, digo como Jesús: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Por tanto, hasta aquí el sacerdote. Por lo tanto, en esta visión de la consagración eucarística, todo resulta más claro. Hay dos cuerpos de Cristo sobre el altar. Está su cuerpo real, el cuerpo nacido de María Virgen, muerto, resucitado y ascendido al cielo, y está su cuerpo místico, que es la Iglesia. Por tanto, en el altar está presente realmente su cuerpo real y está presente místicamente, es decir, misteriosamente, su cuerpo místico, donde místicamente significa en virtud de su inseparable unión con la cabeza. Si no hay ninguna confusión entre las dos presencias, que son bien distintas, pero tampoco hay división alguna. Nuestra ofrenda y la ofrenda de la Iglesia no sería completa sin la de Jesús. No sería ni santa ni agradable a Dios, porque solo somos criaturas pecadoras. Pero la ofrenda de Jesús, sin la ofrenda de la Iglesia, que es su cuerpo, no sería completa, no sería suficiente. Por supuesto, desde el punto de vista subjetivo, es decir, para recibir la salvación, sí lo sería para la redención objetiva, es decir, para procurar la salvación. Si la ofrenda de Cristo fue el sacrificio de Cristo, fue suficiente objetivamente para la salvación de todos, pero para que sea completa tiene que aplicarse a cada una de las almas que existen y que existirán hasta el fin de los tiempos. Esto es tan verdadero que la Iglesia puede decir con San Pablo: completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Eso está en Colosenses 1:24. Y puesto que hay dos ofrendas y dos dones sobre el altar, el que se debe transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el pan y el vino, y el que se debe transformar en el cuerpo místico de Cristo, que son los miembros de la Iglesia, hay también dos epíclesis en la misa, es decir, dos invocaciones del Espíritu Santo. En la primera decimos: por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo. Momento de la transustanciación, donde la sustancia del pan y del vino son cambiadas por la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Sustancia del pan y vino en sustancia del cuerpo y sangre de Cristo. Esa es la transustanciación que se produce por la primera epíclesis, es decir, la primera invocación del Espíritu Santo. En la segunda, que se recita después de la consagración, el celebrante dice: y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él, el Espíritu, nos transforme en ofrenda permanente para ti. Jesús explicaba los misterios del reino con parábolas, ¿no? Por eso nosotros, imitando la metodología, la pedagogía de nuestro Señor, podemos adaptar su método y tratemos de entender, con la ayuda de una parábola moderna,
lo que sucede en la celebración eucarística, muy particular en la consagración. Imaginemos una gran hacienda, un dependiente, un obrero, un empleado, que ama y admira desmesuradamente al dueño de la empresa y para su cumpleaños quiere hacerle un regalo. Pero antes de presentárselo, pide en secreto a todos sus colegas que pongan su firma en el regalo. Por tanto, llega a las manos del dueño como el regalo indistinto de todos sus dependientes y como un signo de estima y de amor de todos ellos, pero en realidad solo uno ha pagado el precio del mismo. Es exactamente lo que sucede en el sacrificio eucarístico. Jesús admira, ama infinitamente al Padre Celestial y quiere hacerle cada día y hasta el fin del mundo el regalo más precioso que se pueda pensar, que es el de su misma vida. En la misa entonces invita a todos sus hermanos para que pongan su firma en el regalo, de modo que llega a Dios Padre como el regalo indistinto de todos sus hijos. Por eso el sacerdote dice, este sacrificio que es mío y vuestro, en el momento del orate fratres, es decir, al comienzo, en el ofertorio, cuando dice, orad hermanos para que este sacrificio mío, que es también vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En realidad sabemos que solo uno ha pagado el precio de dicho regalo. ¿Y qué precio? Nuestra firma, nuestra participación, son las pocas gotas de agua que se mezclan con el vino en el cáliz, como explica la oración que acompaña al gesto, que el sacerdote lo dice de una manera secreta, en voz muy baja. Él dice, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Pero nuestra firma es sobre todo ese amén solemne que la liturgia hace que se pronuncie como conclusión de la plegaria eucarística. Y de una manera solemne cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria sean dadas por los siglos de los siglos. Es como quien dijera, me uno a lo que se ha dicho y realizado y suscribo todo. Entonces ahora sabemos cómo la Eucaristía, como decía San Juan Pablo II en su encíclica de Ecclesia Eucaristía, la Eucaristía hace la Iglesia, haciendo de la Iglesia una Eucaristía. La Eucaristía no es solo genéricamente la fuente o la causa de la santidad de la Iglesia, sino también es su forma, es decir, su modelo. La santidad del cristiano debe realizarse según la forma de la Eucaristía. Debe ser una santidad eucarística. El cristiano no puede limitarse a celebrar la Eucaristía, debe ser Eucaristía con Jesús. Y ahora podemos sacar las consecuencias prácticas de esta doctrina para nuestra vida cotidiana. Si en la consagración el sacerdote, dirigiéndose a sus hermanos, dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre, debemos saber qué significa en la Sagrada Escritura los términos cuerpo y sangre, para saber qué es lo que ofrecemos. ¿Qué quería darnos Jesús con aquellas palabras de la última cena? Esto es mi cuerpo. La palabra cuerpo no indica en la Biblia un componente o una parte del hombre que unida al otro componente que es el alma, en sus dos formalidades, timos y nous, que forman el hombre completo. Este es el lenguaje filosófico aristotélico tomista. Cuerpo y alma, es decir, soma y psique, son los dos principios o coprincipios esenciales del hombre. Pero en la Sagrada Escritura, en el lenguaje bíblico y por lo tanto en el lenguaje de Jesús, en el lenguaje de San Pablo, cuerpo designa al hombre entero, al hombre en su totalidad y en su unidad. Es decir, designa al hombre en cuanto que vive en una condición corpórea y mortal. Cuerpo, por tanto, indica toda la vida. Jesús, al instituir la Eucaristía, nos ha dejado como don toda su vida, desde el primer instante de la encarnación hasta el último momento de vida humana clavado en la cruz, con todo lo que concretamente había llenado esta vida, con sus discursos, con sus silencios, sus fatigas, su oración, sus luchas, sus humillaciones. Esto es mi cuerpo, esta es mi vida humana, desde la encarnación hasta mi muerte en la cruz, que la entrego por vosotros. Pero también dice, esta es mi sangre. ¿Qué añade la palabra sangre si con su cuerpo ya nos ha dado toda su vida? Pues bien, añade la muerte. Después de habernos dado la vida, nos da también la parte más preciosa de esta, que es su muerte. Y el término sangre en la Biblia
no indica una parte del cuerpo humano, es decir, no se refiere a un componente de la vida corpórea. El término sangre indica más bien un acontecimiento que es la muerte. Si la sangre es la sede de la vida, esto es lo que se creía entonces, su derramamiento es el signo plástico de la muerte. Ahora, descendiendo a cada uno de nosotros, podemos preguntarnos qué ofrecemos nosotros al participar en la Santa Misa, qué ofrecemos al entregar nuestro cuerpo y nuestra sangre junto con Jesús en la Santa Misa. Ofrecemos también nosotros lo mismo que ofreció Jesús, la vida y la muerte. Con la palabra cuerpo, ofrecemos todo aquello que constituye la vida que llevamos a cabo en nuestro cuerpo mortal. Nuestro tiempo, nuestra salud, nuestras energías, nuestras capacidades, nuestros afectos, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Todo. Y con la palabra sangre expresamos también la ofrenda de nuestra muerte. Pero no necesariamente la muerte definitiva, el martirio por Cristo o por nuestros hermanos. Es muerte todo aquello que en nosotros desde ahora prepara y anticipa la muerte, como son, por ejemplo, las humillaciones, los fracasos, las enfermedades, las limitaciones debidas a la edad, la salud, todo aquello que nos mortifica. Eso también lo ofrecemos en la misa uniéndolo a la sangre de Jesús. Todo esto exige, sin embargo, que cada uno de nosotros, nada más salir a la calle a terminar la misa, que nos pongamos manos a la obra para realizar lo que hemos dicho. Que a pesar de todos nuestros límites, nos esforcemos realmente en ofrecer para las almas que Dios nos confía nuestro cuerpo, es decir, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra atención, en una palabra, nuestra vida. Para ser todavía aún más prácticos, más concretos, tratemos de imaginar qué sucedería si celebráramos la misa con esta participación personal. Si en el momento de la consagración dijéramos realmente todos, unos en voz alta, otros en silencio, cada uno según su ministerio, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Imaginemos, por ejemplo, un sacerdote, un párroco, un obispo, que celebra la misa y que después se va, reza, predica, confiesa, recibe a gente, visita enfermos, escucha a gente afligida por problemas. Toda su jornada es también Eucaristía. Un gran maestro espiritual, el padre Francés Olivan, decía, por la mañana en la misa yo soy el sacerdote y Jesús es la víctima. Durante la jornada Jesús es el sacerdote y yo soy la víctima. Esto es un ejemplo de un sacerdote, una religiosa que viva de este modo la misa. Después también ella se dirige a su trabajo cotidiano, en la asistencia de niños, de enfermos, de ancianos. Su vida puede ser fragmentada en miles de cosas que llegada la noche no dejan ni rastro. Aparentemente una jornada perdida y sin embargo la ha eucaristizado. Ella misma ha sido convertida en una hostia inmaculada. Imaginemos una madre de familia que participa así en la misa y después se va a su casa, empieza su jornada hecha de una multitud de pequeñas cosas. Su vida es literalmente como desmigajada, pero lo que hace no es en absoluto insignificante. Ella misma se ha hecho una Eucaristía junto con Jesucristo. ¿Qué decir de los jóvenes? Hasta que pensemos una cosa, ¿qué es lo que más preocupa hoy a los jóvenes? Su cuerpo. Nada más que el cuerpo. El cuerpo, en la mentalidad del mundo moderno, es esencialmente, desgraciadamente, un instrumento de placer y de goce. Algo que vender, que exprimir mientras es joven y atractivo y luego para tirar junto con la persona cuando ya no sirve. Especialmente el cuerpo de la mujer se ha convertido en mercancía de consumo. Pensemos en el uso que de él se hace en el mundo del espectáculo, en cierta publicidad, en los periódicos, en la televisión, en internet. Por eso debemos enseñar a los jóvenes cristianos a decir, y sobre todo a las jóvenes cristianas, en el momento de la consagración, tomad, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, que ese cuerpo se ha convertido en algo sagrado, que ya no se puede dar en alimento a al placer propio o ajeno, ya no se puede vender porque ha sido entregado, se ha hecho Eucaristía con Cristo. San Pablo escribía a los primeros cristianos, esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 13 y 20, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Glorificad, pues, a Dios con vuestro cuerpo. Glorifica
a Dios con el propio cuerpo, por supuesto el célibe y la virgen, que lo consagran a un amor indiviso en Cristo, en favor de sus hermanos, pero glorifican también a Dios con su cuerpo, quien se casa, haciendo de él un don de amor para alegría del cónyuge y para la transmisión de la vida. Ahora bien, el cuerpo no es solo sexualidad. Decir, esto es mi cuerpo, significa para un joven, para una joven, decir también, esta es mi juventud, estas son mis ganas de vivir, mi entusiasmo, mi alegría, mi esperanza, todo esto, cosas de las que quiero hacer un don también para vosotros. No hay que olvidar, en fin, que también ofrecemos nuestra sangre, es decir, nuestras pasiones por medio de las mortificaciones. Y estas son la mejor parte que el mismo Dios destina a quien tiene más necesidad en la iglesia. Cuando ya no podemos seguir ni hacer aquello que queremos, es cuando podemos estar más cerca de Cristo. Pensemos en las personas que están clavadas a un lecho de la enfermedad. Gracias a la Eucaristía ya no existen vidas inútiles en el mundo. Nadie debería decir en qué sirve mi vida, para qué estoy todavía en el mundo. Estás en el mundo para el fin más sublime que existe, que es para hacer un sacrificio vivo, una Eucaristía con Jesucristo. Tercer y último punto, la comunión eucarística. Nos queda de presentar ahora este tercer momento esencial de la misa, la comunión. Un filósofo ateo dijo, el hombre es lo que come. Si no me equivoco, es Feuerbach, es decir, un filósofo contemporáneo relativamente alemán, queriendo decir con ello que en el hombre no existe una diferencia cualitativa entre materia y espíritu, sino que todo en él se reduce al componente orgánico, físico y material. Y con ello se ha vuelto a dar, una vez más, el hecho de que un ateo, sin saberlo, ha dado la mejor formulación de un misterio cristiano. Porque gracias a la Eucaristía, el cristiano es verdaderamente lo que come. Hace ya mucho tiempo, un gran papa del siglo V, San León Magno, decía, nuestra participación en el cuerpo y sangre de Cristo no tiende a otra cosa que a convertirnos en aquello que comemos. Pero escuchemos lo que dice a propósito de esto el mismo Jesús en el discurso del pan de vida, ese largo capítulo, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. En el versículo 57 dice, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí, pro me. Y esta preposición por, en griego dia, en latín pro, tiene un valor causal y final. Indica a la vez un movimiento de proveniencia, de procedencia y un movimiento de destino, de destinación. Significa que quien come el cuerpo de Cristo vive por él, es decir, a causa de él, en virtud de la vida que proviene de él y que vive en vista de él, para su gloria, para su amor, para colaborar en la extensión de su reino. Como Jesús vive del Padre y para el Padre, así al comulgar en el sacro misterio de su cuerpo y de su sangre, el cristiano vive de Jesús y para Jesús. En efecto, el principio vital más fuerte es el que asimila consigo al menos fuerte, no al contrario. Por ejemplo, el vegetal es el que asimila el mineral y no al contrario. El animal es el que asimila el vegetal y el mineral, no lo contrario. Así también, en el orden sobrenatural, el principio divino, que es el más fuerte, es quien asimila consigo al humano, al menos fuerte, y no al contrario. De manera que mientras en todos los casos quien come es quien asimila lo que come, en el caso de la Eucaristía, el que es comido asimila a quien lo conoce. Dicho de otra manera, si yo como un plato de carne con ensalada, con fruta, después de una hora, esa materia que es inferior al hombre es asumida por la sustancia humana. Se convierte de alguna manera en parte del ser humano. En cambio, cuando comulgamos, Cristo siendo un principio superior, es Él el que nos come, que nos asume, nos encontramos unidos, asumidos en Él. Como decía San Agustín, poniendo en boca de Jesús, no serás tú quien asimile a mí, sino que seré yo quien asimile a ti. Estos son ejemplos clásicos. En cambio, querría insistir, para ir terminando, en otro aspecto de la comunión eucarística, sobre el cual se habla menos. La carta de San Pablo a los Efesios dice que el matrimonio humano es un símbolo de la unión entre Cristo y la Iglesia. Gran misterio es este, yo lo aplico
Lo refiero a Cristo y a la Iglesia, hablando del matrimonio. Ahora bien, según el apóstol, la consecuencia inmediata del matrimonio es que el cuerpo del marido y el de la esposa llegan a ser una sola carne. Cuerpo, como hemos visto, significa en la Biblia toda la persona, no solamente la parte física. Aplicando la Eucaristía significa que la carne incorruptible y vivificadora del Verbo encarnado se hace mía, pero también mi carne y mi sangre se hace humana, es decir, se hace parte de Cristo. En la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero también Cristo en la Eucaristía recibe nuestro cuerpo y nuestra sangre. Él nos dice, tomad, esto es mi cuerpo, pero también nosotros podemos decirle, tomad, esto es mi cuerpo. No hay nada en nuestra vida que no pertenezca a Jesucristo. Nadie puede decir, Jesús no sabe lo que quiere decir ser mujer, o estar casado, o haber perdido un hijo, o estar enfermo, o ser anciano, o ser una persona de color. Si tú lo sabes, también Él lo sabe. Gracias a ti y en ti. Es decir, que lo que Cristo no ha podido vivir según la carne, habiendo sido su existencia terrena como la de todo hombre limitada a solo algunas experiencias, Él puede vivirlo y experimentarlo ahora como resucitado, según el Espíritu, gracias a la comunión esponsalicia que se realiza en cada misa. Todo lo que faltaba a la plena encarnación del Verbo se realiza en la Eucaristía, o por la Eucaristía en las almas. La Beata Santa Isabel de la Trinidad comprendió el motivo profundo de esto cuando escribía: la esposa pertenece al esposo, el mío, mi esposo me ha tomado, quiere que sea para él una humanidad añadida. Nos hemos limitado hasta ahora a meditar sobre el aspecto vertical de la comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Pero en la Eucaristía se realiza también una comunión horizontal, es decir, una comunión con nuestros hermanos. San Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17, el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Hasta ahí la cita. En este fragmento se menciona 2 veces la palabra cuerpo. La primera vez designa el cuerpo real de Cristo. Cuando dice el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, allí está haciendo referencia al cuerpo real de Cristo. La segunda, en cambio, al cuerpo místico, que es la Iglesia. Aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Al acercarme, por tanto, a la Eucaristía, ya no puedo desentenderme de mis hermanos. No puedo rechazarlos sin rechazar al mismo Cristo y separarme de la unidad. Quien en la comunión pretendiera hacer todo el fervor por Cristo después de haber apenas ofendido o herido a un hermano sin pedirle perdón, sin estar decidido a hacerlo, se parece a alguien que al encontrar después de mucho tiempo a un amigo suyo, se eleva de puntillas para besarlo en la frente y mostrarle así todo su afecto, sin darse cuenta de que le está pisando los pies con los clavos de sus zapatos. Los pies de Jesús son los miembros de su cuerpo más pobres y humillados. El Cristo que viene a mí en la comunión es el mismo Cristo indiviso que se dirige también al hermano que está a mi lado. Por decirlo de otro modo, en el momento en que nos une a todos a sí mismo, Cristo nos une unos a otros. San Agustín nos recuerda que no podemos obtener un pan si los granos que lo componen no han sido primero molidos, y para ser molidos no hay nada más eficaz que la caridad fraterna, especialmente para quien vive en comunidad, en una familia, en soportarse unos a otros a pesar de las diferencias de carácter o de puntos de vista. Es como un molino que nos lima, que nos afila cada día, haciéndonos perder nuestras asperezas naturales. Hay un canto que se utiliza en algunas liturgias, una canción española que dice: un molino, que es la vida, nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Ahora comprendemos mejor qué significa decir amén y a quién decimos amén en el momento de la comunión. Cuando se nos presenta el cuerpo de Cristo, nosotros respondemos amén. Sí, decimos amén al cuerpo santísimo de Jesús, nacido de María, muerto y resucitado por nosotros, pero decimos también amén a su cuerpo místico, que es la Iglesia, y que son concretamente los hermanos que están a nuestro alrededor de la vida cotidiana, en la Santa Misa o en nuestra comunidad. Pidamos de modo especial a ese gran santo
que tanto profundizó y habló de la Eucaristía, que fue San Juan Pablo II, que nos ayude a penetrar los insondables misterios de la Eucaristía, pero sobre todo a poder participar cada vez mejor para más unirnos a Jesucristo y a través de esta unión unirnos más a nuestros hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.